Bueno, muy buenas tardes a todos. El motivo de este acto es la presentación del libro La ontología materialista de Schopenhauer, que acaba de publicar Pentalfa y cuyo autor tenemos aquí con nosotros, Pablo Montes, y nos acompaña también en la mesa Tomás, al que voy a excusarme en presentar, pues ya es de sobra conocido, y es quien se ha ocupado de poner el prólogo a este libro, con mucha dedicación, puesto que el prólogo ocupa nada más y nada menos que 40 páginas. Bien, yo no voy a centrarme en explicar el contenido de la obra, porque eso ya lo harán ellos. Simplemente, dado que es la primera vez que Pablo está aquí en la Fundación y también la primera vez que visita España, voy a contar un poco algunos rasgos de su biografía y también un poco cómo fue surgiendo esta obra, ¿no? Bien, Pablo nace en 1987 en Arica, que es una región situada al norte de Chile. Más o menos en la secundaria empieza a interesarse por la filosofía, pero su intención original era estudiar historia. Finalmente, en el último momento cambia de opinión, por suerte, y se matricula en la Universidad de Antofagasta, en la licenciatura de Pedagogía y Filosofía. Más o menos, la licenciatura en Filosofía allí equivaldría a lo que actualmente en España es el grado en Filosofía y un máster de investigación, más o menos, sería. El máster de, más o menos, licenciatura en Pedagogía y Filosofía, claro, sería como aquí el grado en Filosofía y el máster del profesorado, puesto claro, que a ti te habilita también para ejercer luego en la enseñanza secundaria. Sí, sí. Bien, es allí, en esta universidad, donde toma por primera vez contacto con el materialismo filosófico. Fue un profesor de primer curso, me habías dicho, quien les recomienda en clase que vayan a la página filosofía.org, porque considera que es un referente en cuanto a bibliografía y fuentes filosóficas se refiere. Y allí, una vez en filosofía.org, pues llegan los vídeos de teatro crítico, y es cuando por primera vez ve a Gustavo Bueno en acción y queda fascinado por su personalidad polémica. Y continúa viendo vídeos, puesto que a lo largo de la licenciatura no se explica explícitamente materialismo filosófico. Luego él aprende por su cuenta. Y después, un poco más tarde, llega a leer la primera obra de Bueno que llega a sus manos, que es Ensayos materialistas. Si bien él accede, gracias a los PDFs que tenemos subidos, de las obras que actualmente están agotadas en Pentalfa. Bien. Una vez que termina la licenciatura, regresa a Arica, su ciudad natal, y pasa allí un semestre, más o menos, preparando la prueba de acceso para la maestría en filosofía. La pasa y se traslada a la Universidad de Chile, que es donde la cursa. Allí hace cursos de ontología, de ética y política, y también de epistemología, me habías dicho. Y tras acabar los distintos cursos, ahí es cuando se le ocurre pues, pensar en hacer una tesis de maestría acerca de Schopenhauer. Y se le ocurre enfocarla desde el materialismo filosófico. Esa tesis de maestría llevaba el mismo título que el libro, la ontología materialista de Schopenhauer, y se la dirigió una profesora que, como me dijiste, no tenía conocimientos de materialismo, pero sí que era experta en Schopenhauer. Bien, Pablo empieza a hacer la tesis y se le ocurre mandar una pregunta a Gustavo Bueno. Esa pregunta la manda el 4 de diciembre de 2013, se puede ver el vídeo en el canal de YouTube, y le solicita a Bueno que, por favor, si pudiera explicar las ideas de voluntad y representación en Schopenhauer en relación con los tres géneros de materialidad. Bien, 6 días más tarde, Pablo obtiene la respuesta y escribe a la Fundación de vuelta agradeciendo la atención prestada. Pero, meses después la termina, pero decide aparcar la tesis porque no queda muy contento con ella y lo deja como un proyecto así en segundo plano. Como digo, termina la maestría y lo que hace es presentarse a doctorado. Él piensa varios proyectos y al final el proyecto que comienza es uno sobre la idea de materia en Schopenhauer, también en la Universidad de Chile, la misma en la que había hecho la maestría.
y hace el primer año. Pero al final, por circunstancias del destino, decide abandonarlo provisionalmente, porque además Pablo se encontraba dando clase en instituto desde que había comenzado la maestría, y bueno, lo que decide es pues remitir su tesis aquí de nuevamente a la Fundación. Esa tesis la lee Gustavo Bueno y bueno, lo que le dice es que le parece interesante, que cree que debería publicarse, si bien hay que trabajar algunos aspectos, y es Íñigo Ongay quien se toma la molestia de leer la tesis y le manda pues varias sugerencias, varios aspectos a mejorar. Pablo pasa un año aproximadamente trabajando en reescribirla, cambiando totalmente la estructura, según me ha comentado, y bueno, finalmente remite la versión definitiva pues en julio del año pasado, más o menos, en verano, junio-julio. Y bueno, se empieza a trabajar entonces con el libro, es cuando Tomás empieza a escribir su extenso prólogo. Y nada, finalmente este libro ha aparecido la última semana de diciembre del año pasado. Bien, ya para terminar y dejarles paso a ellos, decir que yo creo que el interés que tiene la publicación de este libro para Pentalfa es doble. En primer lugar es que, aunque ya ha habido contribuciones sobre Schopenhauer, por ejemplo, se me ocurre el propio Íñigo Ongay, que habló aquí sobre Schopenhauer y los animales, o se me ocurre un artículo de Vidal Peña sobre Schopenhauer y la música, que está en, no sé si era el número 3 o 4 del Basilisco, los primeros, el 4. Y bueno, evidentemente ha habido contribuciones, ¿no? Pero es el primer libro que se dedica en extenso a este tema, si bien Pablo matiza que, bueno, que él se centra en la ontología y que por supuesto hay muchos aspectos más de Schopenhauer que están pendientes de tratar. Y en segundo lugar, yo creo que es importante porque se trata de un libro que se suma al proyecto de materializar la historia de la filosofía, proyecto que ya han empezado, pues, por ejemplo, Pérez Jara con Bertrand Russell o Vidal Peña con Spinoza o el propio Gustavo Bueno pues, con su libro sobre la metafísica presocrática. Y todos estos proyectos se circunscriben a la tesis de que la conciencia filosófica es la conciencia materialista, como expresó Gustavo Bueno en Ensayos materialistas, libro del que me gustaría, para terminar, leer una cita que cita Pablo Montes justo antes del prólogo, y que es la siguiente. La tesis de este ensayo es mucho más radical. El materialismo no es una doctrina filosófica más o menos respetable y defendible entre otras. El materialismo estaría tan característicamente vinculado a la conciencia filosófica que toda filosofía verdadera ha de ser entendida como materialista, incluyendo, por tanto, aquellas construcciones filosóficas que pueden ser consideradas como no materialistas y que habrán de aparecérsenos como necesitadas de una enérgica, aunque rigurosa y probada, reinterpretación. Bueno, y con esto cedo la palabra a Tomás García. Buenas tardes. Pues muy bien, Clara, vamos, que menuda exposición que has hecho, vamos. Esos temores que tenías al principio son absolutamente infundados, ¿eh? Bueno, pues ella se ha referido a dos textos que yo los tengo también aquí anotados en este pequeño guión que me he hecho, ¿verdad? Y precisamente el punto de arranque es la pregunta crucial que le hace Pablo a don Gustavo, que ahí esto es la madre del cordero, ¿verdad? Y que pues Clara se ha referido a ella y la ha resumido, y yo la leo textualmente por lo que voy a contar a continuación. Le dice Pablo a don Gustavo: ¿podría referirse a la filosofía de Schopenhauer desde las coordenadas del materialismo filosófico y en particular a la relación o relaciones entre la voluntad y la representación con la doctrina de los tres géneros de materialidad? Esta pregunta la recibe don Gustavo y yo tengo que contar aquí una anécdota que echando pues mano de mi memoria personal y de aquellas entrañables tertulias que mantuvimos mi mujer y yo con don Gustavo y con doña Carmen. Resulta que en aquella semana, como siempre, visitamos a don Gustavo y a doña Carmen, y entonces una de las cosas que me comentó don Gustavo es sencillamente que me enseña esta pregunta que le hace Pablo, viene
Y entonces, pues, entonces yo, ante la pregunta, pues le dije, ¿y qué es lo que va a hacer usted? Porque en aquel momento estaba ocupado en otras cosas. Y entonces esto que me dijo para mí ha sido central para decidirme a hacer el prólogo, ¿no? Me dice, hombre, contestarle. Tengo que decir que no contestaba siempre a todas las preguntas, vamos, que yo soy testigo de que algunas veces pues me enseñaba o nos enseñaba otras preguntas o otras que él pues desestimaba porque no tenían sustancia, porque no eran interesantes. Esto por un lado, él me dice, esta pregunta tiene sustancia, tiene enjundia, y pues naturalmente que le voy a contestar. Y además añadió una cosa que para mí fue crucial, dice, y además es chileno, es decir, es hispanoamericano. Esto, pues naturalmente, para que ustedes se hagan una idea, como saben, la filosofía de don Gustavo está pensada para hispanohablantes, claro, naturalmente, ¿no? Y este es el asunto. Y el otro día, en el despacho de don Gustavo, precisamente Gustavo Bueno Sánchez y otro de nuestros activos, Julen Guerrero, estuvimos haciendo un recorrido por todos los países con los que tenemos vínculos. Y pues estuvimos casi pues media hora sacando referencias de ese tipo. La verdad es que yo tenía pensado hacer algo así aquí, pero me convencieron de que no era oportuno porque podíamos eclipsar justamente la referencia, en este caso, a la figura de Pablo, ¿no? De manera que entonces don Gustavo me dijo que le contestaba por estas dos razones, porque su pregunta tenía enjundia y porque además venía del otro lado del Atlántico, ¿no? Y eso, pues naturalmente a mí me dejó mucho. Entonces él entró a su biblioteca particular y aquí viene otro pequeño detalle, ¿verdad? Y salió con, como tenía pensado hacerlo, pues dice, además, sobre la base de la relectura del libro, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Esta versión, que es la traducción de Eduardo Ovejero, la reconoció don Gustavo, la sacó en esta misma mesa y la estuvo hojeando, es esta parte, ¿no? De este libro encuadernado. Desde luego, Pablo reconoció inmediatamente que se trataba de esta versión. Entonces yo, para hacerle un pequeño homenaje, porque se tomó esa molestia, y además de una manera rápida, porque en pocos días le respondió, Clara ha dicho 6 días, pues algo así, ¿verdad? Porque don Gustavo era resolutivo. Él, cuando tenía una cosa que hacer, pues le daba cauce inmediatamente, cosa que no podemos decir todos, vamos, en una palabra, ¿no? Y yo entonces, pues para hacerle como un pequeño homenaje, pensé en hacerme con otro ejemplar de esa misma edición. Y claro, pues en este caso podríamos decir que tenemos un recurso inmediato que es nuestro amigo librero Valdés. Mi amistad con él se remonta pues a los tiempos en los que hicimos la mili juntos en el cuartel lanzacohetes de Astorga. Y entonces él me lo tenía localizado, pero se puso en contacto con ese librero y resulta que ya lo había vendido. Con lo cual dice, no te preocupes que voy a seguir mirando. Quiero con esto hacer un pequeño reconocimiento a este gran amigo nuestro, no solamente mío, sino de Gustavo Bueno Sánchez y de la Fundación, ¿no? Y dice, mira, he localizado uno, pero resulta que no es la edición exclusiva, sino que un librero tiene eso, pero junto con otro libro que es de Fichte, El destino del sabio, y como también está traducido por el mismo Ovejero, pues los ha encuadernado juntos. Bueno, pues este es el asunto, ¿no? Y entonces, pues en pocos días ya lo tenía en mi mano, de manera que muchísimas gracias, Valdés, y si esto llega a tus oídos, porque bueno, pues es una cosa curiosa, y es a partir de aquí donde él empezó a sacar fragmentos justamente para intentar contestar a la pregunta sustantiva de Pablo, ¿no?
Bueno, el segundo asunto, que ya lo indicó también Clara, ¿verdad? Este verano, cuando Gustavo recibe el primer borrador, porque nos mandó dos, claro, uno y otro con pequeñas diferencias, me propone hacer el prólogo. Entonces me llama, yo estaba metido en otros compromisos, concretamente pues estaba con la idea de comercio en Gustavo Bueno y el trabajo sobre el Padre de Mariana, estaba ahí metido en estas cosas. Y entonces, pues claro, a mí eso ¿qué iba a decir? Me agobió un poco, ¿verdad? Pero inmediatamente, no sé por qué, me vino aquella conversación que tuve con don Gustavo, ¿verdad? Es decir, si don Gustavo no tuvo ningún reparo, sino todo lo contrario, estaba encantado con hacer esa contestación, pues yo tengo que poner mi granito de arena. Y además, se trata de una persona que está al otro lado del Atlántico. Volví otra vez a resurgir en mí esa idea de que la filosofía de don Gustavo pues es para hispanohablantes, y en este caso había que responder sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que supuso para mí? Pues primero leer el libro, el borrador, el libro lo tengo ahora en la mano, el borrador con muchísima paciencia, porque pues es un trabajo duro que no se puede leer en un día, claro. Y pues no bastaba con eso, claro, porque como había que volver a releer la obra de Schopenhauer, y me dio un atragantón tremendo. Tenía yo una traducción de una versión francesa, después me hice con esta otra. Cuando Pablo decía ayer, ¿no? El libro de El mundo como voluntad y representación, que vendría a ser este volumen, y luego pues eso que ayer Pablo decía, pues que eran digamos como los complementos, que los complementos es otro tomo más, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? A las tres partes de que viene a ser un desarrollo. Este libro nos lo va a decir el especialista mucho mejor que yo, de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, donde distingue las diferentes clases de objetos para los sujetos, ¿no? Bueno, y digo esto, que me tuve que poner a releer la obra de Schopenhauer, porque me parecía que era obligado, y además pues si no hubiera sido pues una cosa impresentable, ¿verdad? Tratar de hacer un prólogo sobre una obra hecha por Pablo sobre Schopenhauer, y que yo no hubiera tomado contacto con. Y digo esto porque desde muy joven la lectura de Schopenhauer pues la teníamos de alguna manera prohibida o estaba bloqueada. Desde luego es verdad que yo empecé a reaccionar cuando Vidal escribe aquel artículo sobre el formalismo musical en Schopenhauer. ¿Por qué? Pues porque nuestra formación en aquel momento pues era lo que decía Lukács sobre Schopenhauer. Éramos marxistas, claro, naturalmente, y entonces, como saben ustedes, en El asalto a la razón, una obra central de este filósofo de la estética y marxista, pues condena a Schopenhauer al ostracismo, es decir, que Schopenhauer es el representante del pensamiento burgués. Por otro lado, pues es el irracionalista más irracionalista de todos los irracionalistas. Bueno, desde luego Lukács es muy exagerado, y a mí me parece que yo en aquel momento yo me conducía por aquellas tesis, ¿verdad? Pero luego me empecé a dar cuenta que la doctrina o la teoría que tenía Lukács sobre la racionalidad pues era completamente infundada, ¿no? Y luego pues otro vínculo a través del cual yo conocía a Schopenhauer es a través de Dilthey, la teoría de la concepción del mundo, libro que me puso don Gustavo en el año 65, cuando recién llegado de León a la universidad, nos encomendó un trabajo que consistía precisamente en traducir las tres concepciones del mundo, es decir, el idealismo objetivo, el idealismo de la libertad y el naturalismo, a una especie de encuesta para pasarlo a los compañeros y ver pues qué nivel era el que tenían los compañeros de aquel momento en la facultad, ¿no? Por supuesto, Dilthey
coloca a Schopenhauer al lado de Hegel y de Schelling dentro de lo que él llama la concepción del idealismo objetivo. Bueno, no podemos entrar mucho más en esto, eso es lo que yo tenía, pero claro, era una concepción del mundo, y yo sabía que para don Gustavo la concepción del mundo, digamos que es una manera es una concepción lata de la filosofía, no estricta, es decir, para don Gustavo, toda filosofía verdadera, pues es una concepción del mundo, pero no toda concepción del mundo es una filosofía. Es decir, porque para que haya filosofía tiene que haber ideas, las ideas platónicas, ¿verdad? Y las concepciones del mundo, por ejemplo, la concepción hindú o la concepción occidental, pues no recurren a este componente terciogenérico, ¿verdad? Bueno, por tanto, yo pues tuve que hacer ahí el gran esfuerzo que fue un verdadero atragantón, pero lo doy por muy bien, por bueno, y estoy, pues eso, contento de haberlo realizado. Creo que ha merecido la pena. Bueno, entonces, el siguiente asunto que yo querría apuntar aquí muy rápidamente es el hecho, ya lo leyó Clara, ese fragmento según la cual pues don Gustavo entendía que toda filosofía verdadera tenía que ser materialista, y entonces aquellas otras filosofías que no lo eran o que no eran consideradas como tal, pues tienen algún fulcro de materialismo, y entonces hay que saberlo recuperar, ¿no? Y en este sentido, pues naturalmente Pablo, la tesis de Pablo es absolutamente acertada, y por eso le gustó a don Gustavo. Es decir, pues claro que sí, porque naturalmente el materialismo filosófico tiene que tener potencia como para entrar no solamente en la tradición materialista, considerada como materialista con sus diferentes especies, sino también en aquellas filosofías que, no siendo materialistas, pues tienen componentes materialistas, y hay que recuperarlos. Digamos que hay que rescatarlos para el pensamiento verdaderamente filosófico, que tiene que ser materialista, ¿verdad? Y hay que decir que esta tesis que leyó Clara hace un momento, y por tanto pues yo no tengo que repetirla aquí, ¿verdad? Que está en los ensayos materialistas, que esta tesis la recupera Pablo con mucha sagacidad, pues podríamos decir que la vuelve a repetir, esto es en el año 1972, cuando se publican los ensayos materialistas. Bueno, pues en 1989, don Gustavo escribe un prólogo a otro miembro de la Escuela de Filosofía, que es Manuel Lorenzo, que escribe una obra sobre Schelling, se titula La última orilla. Y entonces don Gustavo en el prólogo precisamente dice: ¿cómo es posible que Schelling sea considerado como materialista? Y entonces elogia a Manuel Lorenzo precisamente por esta valentía que tiene, por intentar recuperar componentes materialistas de uno de los cuatro grandes del idealismo, que es Schelling. De manera que podríamos decir que Pablo Montes pues está en esa misma línea, y yo, como ven ustedes, no hago más que sacar aquí a colación pues las nociones que don Gustavo tenía sobre este asunto, y nada, pues recordarlas, sencillamente recordarlas, vamos, esta es la cuestión. Es decir, que no hace nada extraño y nadie tiene que rasgarse las vestiduras, siguiendo, por ejemplo, pues la tradición marxista de Lukács, ¿no?, donde hay una clasificación dicotómica entre racionalistas y racionalistas. Pues no, eso hay que determinarlo de otra manera, y Pablo no ha tenido ningún... Muy bien. Entonces, dicho esto, en el prólogo lo que yo hago son, podríamos decir, dos cosas. Por un lado, mostrar muy rápidamente cómo Pablo Montes Vargas es capaz de hacer unas coordinaciones entre lo que podríamos llamar el mapa plano del materialismo filosófico, ontológico, el plano ontológico plano, es decir, las ideas de mundo, primer género de materialidad, segundo género de materialidad, tercer género de materialidad, materia, ontológico general
y sujeto trascendental, con 6 nociones de la filosofía de Schopenhauer. En el mismo orden: representación, primera clase de objetos para sujetos, segunda clase de objetos para sujetos, tercera clase de objetos para sujetos, voluntad, la idea de voluntad, y el sujeto puro de conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, esto por un lado. Entonces él escucha perfectamente ese vídeo, y a la vez, como él ha leído, pues eso, las obras de Gustavo Bueno, pero fundamentalmente, ¿no?, los ensayos materialistas, para el caso que nos ocupa aquí, ¿verdad?, la metafísica presocrática y el ego trascendental, que son obras fundamentales de don Gustavo. Y entonces él toma de esas obras por algunas páginas donde don Gustavo realmente cita a Schopenhauer, y desde esas pocas páginas, pues, o de esas pocas referencias, o de esas pocas citas, Pablo es capaz de hacer la reconstrucción de la filosofía de Schopenhauer desde el materialismo filosófico. Y entonces, en su libro hay, podríamos decir, que 2 partes bien claras, ¿no? Por supuesto. Una primera parte, que es una parte respositiva, donde demuestra el esfuerzo que se ha tomado en leer la obra de don Gustavo, estas obras que he citado yo ahora, y hace, por supuesto, una reexposición que a mi juicio es correcta, absolutamente correcta, es decir, que no hace variaciones, y a la vez, pues, tiene que interpretarlo, claro, para acomodarlo a Schopenhauer, y me parece que sus interpretaciones, pues, son absolutamente canónicas, ¿no? Absolutamente canónicas. Bueno, y entonces estas coordinaciones de las que él nos va a hablar, él utiliza la palabra correspondencia, estas correspondencias, y yo aquí es donde entro en una diferencia con su manera de concebir esta relación. Yo le propongo a él que es más correcto utilizar, en 2 minutos termino, ya me están haciendo señales, yo creo que es más correcto utilizar la palabra coordinación, que supone ordenar o disponer las partes formales de un sistema. ¿Para qué? Para confrontarlas o para establecer entre ellas analogías de proporción, o a lo mejor analogías de atribución, porque no, que las nociones que utiliza él, como correspondencia, identificación, homologación, correlación. Yo lo explico en el prólogo, las razones por las cuales yo propongo, sin duda alguna, pues que haya, que se recurra a la idea de coordinar estas ideas, porque compromete menos, ¿no? Porque la palabra coordinar significa simplemente ordenar, disponer, porque la palabra correspondencia, identificación, homologación y correlación, pues tienen otras connotaciones que comprometen mucho más, y entonces resulta que aunque sea la misma idea o el mismo término, o que haya coordinación entre unos y otros, pues puede que no haya correspondencia total, biunívoca, desde el punto de vista de los contenidos, ¿no? Y para ello recurrí a referencias de don Gustavo, donde también aparece Schopenhauer, ¿no? Sin duda, esto ha sido así. Finalmente, la otra parte de este prólogo es a ofrecer yo unas diferencias, porque llega un momento en el que Pablo Montes Vargas, pues, hace este tipo de, yo digo, coordinaciones, este tipo de correspondencias, que a veces parece que no hay mucha diferencia entre esas 6 nociones de don Gustavo y las 6 nociones de Schopenhauer. Y entonces estas diferencias, pues, tienen que ver también, recurriendo a referencias y citas que hace don Gustavo a Schopenhauer. Una de ellas, pues, tiene que ver con el vínculo que hay entre Schopenhauer y Kant, y la crítica que hace don Gustavo a Kant, que de alguna manera es transportable al propio Schopenhauer. Pues ese famoso artículo suyo donde él hace la confrontación de 12 tesis, donde él, pues, analiza los dualismos kantianos
y las justaposiciones kantianas, no puedo entrar en ello, claro, y entonces, de alguna manera, la crítica que hace don Gustavo a esos dualismos y a esas justaposiciones, pues son transportables a Schopenhauer indirectamente, a mi juicio, en algunos casos, ¿no? Y eso es lo que yo propongo, que se indague para buscar una diferencia entre Gustavo Bueno y Schopenhauer, esta manera de entender los dualismos kantianos y las justaposiciones, de los cuales el propio Schopenhauer pues echa mano necesariamente, porque Schopenhauer, como dice don Gustavo, es un desarrollo de Kant, como lo es Hegel o como lo es Schelling, es decir que, y entonces don Gustavo dice que para entender el idealismo trascendental no basta con leer la obra de Kant, hay que leer sus desarrollos también, entre los cuales está el de Schopenhauer, lo dice él, no me lo invento yo. Bueno, la segunda diferencia tiene que ver con la figura de Hegel. Esto ya lo comentamos ayer un poco, en la medida en la que Schopenhauer ve en Hegel pues, un charlatán pesado y vacío, una cabeza de alcornoque, un bufón. Entonces, don Gustavo, en su artículo sobre lo lisológico y lo morfológico, de alguna manera afea esta visión que tiene Schopenhauer de Hegel, y a la vez dicen, hombre, es que ese libro que se le atragantaba a Schopenhauer, que es La ciencia de la lógica, pues resulta que es el tratamiento lisológico de lo mismo que dice Hegel con respecto a la naturaleza y el espíritu, que es podríamos decir, una dimensión morfológica. Entonces, claro, aquí esto también hay que indagarlo, ¿verdad? Es decir, que Hegel no es un charlatán a juicio de don Gustavo, claro. Bueno, y la tercera línea que yo propongo para que se busquen diferencias es precisamente la idea esta que tiene Schopenhauer de a veces reducir la filosofía a una concepción del mundo, sobre todo a una Weltanschauung oriental, cuando digamos que toma partido pues, por el hinduismo, por Buda, etcétera. Y por esto que dije antes, ¿verdad? Porque si toda filosofía es una concepción del mundo, no toda concepción del mundo, incluida la budista o la hindú, pues son filosofías. La filosofía requiere precisamente la idea de digamos, el recurso a las ideas, ¿no? Sin duda alguna. Y luego, pues tres diferencias con relación a la muerte, la causalidad y la verdad, ¿no? Es decir, si para Schopenhauer la muerte abre una perspectiva existencial que hace pues, funcionar a la filosofía, para don Gustavo la muerte es el límite de lo que él entiende por esfera, como segundo género de materialidad, ¿no? Digamos, la esfera tiene, por así decirlo, como función, pues referirse a sujetos corpóreos, naturalmente, tiene que haber un estuche corpóreo desde el punto de vista espacial, pero digamos que entiende precisamente por esfera aquella posibilidad que tiene cada uno de los sujetos desde que le entra el uso de razón hasta que desde su propio límite interior, que eso sería, deja de tener esa razón, precisamente para organizar y para controlar y para dirigir ese estuche corpóreo. Por tanto, ahí también hay una diferencia importante. Lo mismo pasaría con la causalidad, mientras Schopenhauer me parece a mí que está sujeto a un formalismo de la causalidad, pues habría que contraponerlo a ese famoso trabajo que hace don Gustavo en 1992 sobre la idea materialista de causalidad, ¿no? Y finalmente la idea de verdad como aletheia que hay en Schopenhauer, pues claro, esto trasladado a la filosofía de don Gustavo, pues supone que hay muchas verdades, no hay una sola, ¿verdad? Y que pues las verdades, ese trabajo que desarrolla él en Televisión, Apariencia y Verdad, que es un verdadero libro de ontología, pues eso, el verum factum, el verum actum, las verdades soteriológicas, verdades de consenso, de acuerdo, coactiva, coherencia. ¿A cuáles se está refiriendo Schopenhauer cada vez que habla de la idea de verdad? Y finalmente, claro, ya es muy difícil hacer una correspondencia entre la verdad de
de Schopenhauer y la de don Gustavo, en tanto en cuanto el enfoque que tiene Schopenhauer de la ciencia es un enfoque sociológico y epistemológico, mientras que, a mi juicio, por lo que yo he visto y he leído, no hay una verdadera noseología o filosofía de la ciencia en Schopenhauer. Es decir, la verdad como identidad sintética. Y esto... Hay otras muchas referencias que yo no he incluido en ese prólogo, pues fíjense ustedes, de 1970, que don Gustavo está citando a Schopenhauer en el prólogo que hizo al libro de Trías, Metodología del Pensamiento Mágico, o por ejemplo, en su artículo de 1975, Teoría y Praxis, 20 cuestiones para el 12 Congreso de Filósofos Jóvenes, o en la teoría del cierre categorial, tanto en el enfoque sociológico como histórico, hay citas a Schopenhauer. Y finalmente, en el mito de la felicidad, justamente el modelo 10, que además él pone como materialismo monista. Y yo aquí voy a dejarlo porque hay otro par de cosas que me hubiera gustado, de las que me hubiera gustado hablar, que son unas paradojas que él plantea y que yo lo pongo al final, y que, bueno, pues que tienen, a mi juicio, solución siempre que recurramos a las figuras a las figuras de la dialéctica, de lo que podríamos llamar el procesual divergente. Pero yo lo tengo que dejar aquí porque es que me hacen ya unas indicaciones muy claras, ¿no? Pues muy bien, le cedo la palabra al verdadero protagonista, al autor de este libro. Y nada, pues aquí él tiene micrófono. Bueno, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Clara. Bueno, quisiera empezar con los propósitos estratégicos de este libro. Como bien se sabe ya ahora, que partió como una tesis de maestría, entonces dije, ¿cómo puedo desarrollar una tesis, un libro ahora, un libro, en un espacio en donde la obra de Gustavo Bueno no es muy conocida o tal vez no conocida? Entonces, mi intención fue que el libro que tiene acá, fuera autosuficiente en esa materia. Obviamente, teniendo en consideración el límite que se puede establecer con eso o las posibilidades que se pueden establecer. Entonces, en este libro ustedes van a ver citas, pueden leer citas de la obra de Gustavo Bueno y obviamente Schopenhauer. Entonces, para un lector, para un curioso, para un amigo de la filosofía, puede acceder a la lectura sin mayores problemas. No tanto como Schopenhauer, cuando él recomendaba para leer su libro que había que leer primero su tesis doctoral, después la crítica al sistema kantiano, y leerlo una vez, El mundo como voluntad de la presentación, y después leerlo por segunda vez. Este texto es mucho más modesto en ese sentido. Como bien apunta Tomás, los textos que aparecen ahí en cita son de ensayo materialista, la metafísica presocrática, en especial la introducción, porque la introducción nos muestra una teoría de la historia filosófica, de la historia de la filosofía filosófica. Entonces, está ahí presente, y también el texto Materia y el texto de Ego Trascendental. Entonces, como otro propósito, ya terminando la estrategia, el propósito de estrategia de este texto, está también el problema que se plantea acá. O sea, ¿cómo podemos hablar de materialismo, de un sistema materialista o nociones materialistas en un pensador, un filósofo que está reconocido como idealista? Entonces, ¿acaso será una vía cerrada esta lectura materialista de un filósofo idealista? ¿Será acaso lo que nos previno Parménides con la vía del no ser? O sea, algo que no se puede hablar, algo que no se puede pensar.
Y este texto trata de decir que es posible rescatar, a partir de la tesis de que la conciencia filosófica, al constituirse como una conciencia materialista, puede haber una interpretación de Schopenhauer materialista. Y entonces, en esa lógica, se vuelve importante que la tesis sería, o la hipótesis podría ser que si nosotros leemos a Schopenhauer, vamos a encontrar la doctrina, o sea, los géneros de materialidad. Entonces, si nosotros ponemos atención a la lectura de los textos de Schopenhauer, vamos a detectar estos elementos, estos géneros. Y estos géneros son importantes porque constituyen también la conciencia materialista. Entonces, para ir viendo los elementos, o como ejemplo para esta interpretación, me gustaría traer a colación la importancia de M1 para Schopenhauer, o sea, el cuerpo, la materialidad. Por ejemplo, en la obra capital de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, en su primera parte, en su primera edición, bueno, uno la lee y es una continuación de Kant. Y mismo Schopenhauer lo dice, no tiene problema en eso. En la segunda edición ya cambia. Cambia porque empieza a introducir elementos fisiológicos. Empieza a nombrar mucho más al cerebro, empieza mucho más a tener en consideración la fisiología de Cabanis, que dice relación a el pensamiento es igual o se da por el cerebro, así como la digestión se da por el estómago. Entonces, este primer elemento fue lo que me llamó la atención al leer a Schopenhauer. Dije, bueno, ¿cómo es posible que haya algo así en un filósofo idealista? Y no solamente Schopenhauer empieza a escribir, a expresarse a partir de conceptos fisiológicos, sino que él, como lector de Kant, como discípulo de Kant, él se autodenomina, bueno, lo a priori, las categorías puras, Schopenhauer dice, bueno, claro, hay un sujeto, hay un objeto, el sujeto pone las cualidades de este objeto, sensibles, ¿ya? Pero ¿de dónde surgen estas categorías? Y Schopenhauer dice, bueno, tal vez Kant no lo dice, pero Schopenhauer dice el cerebro. El entendimiento está enteramente dependiente del cerebro. Por ejemplo, en una cita de Schopenhauer, dice que el entendimiento está totalmente dependiente del cerebro. Y entonces hace una lectura de toda la teoría del conocimiento de Kant a partir de estos elementos fisiológicos. Pero también hay que tener en cuenta el contexto, que la fisiología, la biología está empezando a desarrollarse, entonces es natural que muchos autores, no solamente Schopenhauer, empiezan a utilizar la fisiología como una manera de entender los procesos cognitivos. Y en otra obra, por ejemplo, sobre la visión y los colores, pasa lo mismo. Es decir, que no es un caso aislado. Esto del uso de la fisiología no es un caso aislado, sino que se repite. Uno lo ve en muchos momentos de la obra de Schopenhauer. Entonces, en la visión de los colores, claro, ahí empieza a desarrollar toda su teoría de
cómo se generan los colores y cómo se producen esto a partir del sistema nervioso, a partir del cerebro, etc. Y, por ejemplo, podríamos decir, bueno, M1 está presente ahí, pero quedaría incompleto porque, entonces, ¿qué pasa con M2 o con M3? O, ¿qué pasa con una noción más general de materia? ¿Cuál era la idea de materia en Schopenhauer? Entonces, el segundo camino que elegimos es, bueno, si Schopenhauer considera la fisiología y M1, entonces vamos a ver qué dice de si es que tiene una idea general de materia o una idea de materia. Entonces, si nos llamó la atención el uso de la fisiología, nos va a llamar mucho más la atención cómo él empieza a utilizar el concepto de materia. Entonces, no solamente hay materias determinadas, que son las materias, por ejemplo, la realidad empírica en Schopenhauer, sino que él dice, bueno, si el cerebro tiene la capacidad de generar representaciones, y el cerebro, entendida así como concepto o término, también es una representación, bueno, ¿qué hay, podríamos decirlo así en estos términos, qué sustenta esta representación? O sea, ¿qué sustenta al cerebro? Si no hay sujeto, desaparece el objeto. Esa es la inferencia que se puede establecer a partir de la tesis de Schopenhauer. O sea, no hay sujeto sin objeto y no hay objeto sin sujeto. Sin embargo, si nosotros leemos, encontramos que hay una idea, o sea, hay una materia informe que escapa a la estética trascendental y que esa materia podría ser considerada, o sea, en ciertos momentos Schopenhauer la identifica con la voluntad. O sea, esta cosa en sí, que no se puede predicar nada de ella, pero como esta cosa en sí también se da en el sujeto, lo más cercano de predicar sería que es voluntad. Considerando eso, pero también tomando en consideración la materia, que es una actualidad siempre, se puede rastrear una visión, para cualquier lector tal vez no técnico de la filosofía, un tanto extravagante, porque dice, hay una materia que tiene cualidades, pero hay otra materia que no tiene cualidades, que no tiene ninguna cualidad. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Qué fuerza tendrá? Entonces ahí nosotros empezamos a establecer una coordinación entre ideas para poder analizar esta idea de Schopenhauer. Es decir, si todos los individuos desaparecen, queda algo. Entonces ahí hay un primer elemento de un realismo. O sea, pero esto que queda no tiene ninguna cualidad. Suponiendo que desaparecen los sujetos, no solamente el humano, sino que todo aquel ser que tenga sistema nervioso. Todo aquel ser que tenga sistema nervioso, si desaparece, habría una materia informe. Y de esta materia informe, como por nuestra manera de conocer no podemos acceder a ella, es como un postulado que tiene ahí Schopenhauer. Entonces, si bien entonces empezamos con la idea de materia, M1, luego una materia informe, y después encontramos que con la respuesta de don Gustavo Bueno, una coordinación de las clases de objetos para el sujeto de Schopenhauer con respecto a M1, M2, M3. Entonces, si nosotros nos acercamos a este libro, podemos ver cómo están presentes en la variedad de la obra de Schopenhauer los tres géneros de materialidad, consideradas como
elementos matemáticos, o sea, conceptos matemáticos, la voluntad, ¿ya? M2, o también la conciencia, habla también Schopenhauer, que es un elemento importante para tratar de predicar la voluntad. Porque aquí hay un desajuste en Schopenhauer, que dice, la cosa en sí yo la llamo voluntad, no se puede conocer, pero podemos decir de ella que es una, o sea, empieza a predicar y empieza a nombrar los elementos de la idea platónica, o sea, que es única, que es inmutable la voluntad, que no se divide, ¿ya? Y que siempre ha estado. Entonces, estos géneros de materialidad que se pueden ver en Schopenhauer, el que tiene más peso es M1 y M2. ¿Ya? Y empieza Schopenhauer a establecer unas reducciones, unas formalizaciones, ¿ya? De reducir M2, que es a reducir M1, M3 a M2, y luego empieza a desarrollar estas ideas y podemos detectar que se genera un desajuste, ¿no? Es decir, si bien la tesis de este libro es que si Schopenhauer es filósofo, hace una filosofía, la conciencia es una conciencia materialista, pero eso no quiere decir que ¿cómo se podría decir? Esto no quiere decir que Schopenhauer esté desarrollando o se esté adelantando a la filosofía de Gustavo Bueno, no, sino que podemos rescatar elementos de un materialismo en este autor. Y obviamente que al generar una interpretación van a haber estos desajustes, porque en algunos elementos, por ejemplo, en específico, Schopenhauer denota a Hegel, entonces, y desconoce la tradición escolástica. Entonces, hay algunas ideas filosóficas que Schopenhauer no las considera, las desecha. Entonces, este desarrollo de la historia de la filosofía, vamos a entender la historia de la filosofía como un desarrollo de esta conciencia materialista. Entonces, los desajustes se deben por ello, por no considerar o no considerar en su manera justa contribuciones de otros filósofos, en especial a Hegel y a los cristianos, filósofos cristianos. Entonces, no solamente este libro tiene como objetivo no solamente defender la tesis que acabo de decir, sino que articular una interpretación, pero mostrarla, que sea pública y que se pueda discutir. Así como Tomás lo hace en el prólogo, porque no olvidemos que este proyecto, este libro es fruto de un proyecto más general que ya habían comentado Clara y Tomás, que es generar una lectura materialista de la historia de la filosofía y de varios autores. Entonces, este texto podríamos decirlo que es el inicio para establecer un fecundo diálogo filosófico, una confrontación, una dialéctica entendida como una discusión, si es que llega al punto de caer una guillotina. Bueno, tendrá que caer una guillotina porque lo que se trata aquí es de poner a prueba. Entonces, no valen concesiones, sino que hay que leerlo, discutirlo y vamos a ver si podemos rescatar más de lo que hay acá o se puede, bueno, sea el caso. Entonces, para ya ir concluyendo, este texto, si bien había dicho que es autónomo, en ese sentido autosuficiente, porque están los textos ahí, están las citas, no se puede también pensar que esto o esta interpretación es
completa de todo el sistema de Schopenhauer. Porque así como no es una interpretación completa del sistema de Schopenhauer, tampoco es una exposición completa del materialismo filosófico. Porque solamente hemos partido de algunas obras de Gustavo Bueno, que ya lo habíamos nombrado, ensayos materialistas, etc. Entonces, la otra arista de esta discusión, de esta polémica dialéctica, es abrir el paso para que haya también otras personas interesadas para que vayan desarrollando las otras partes, podría decirse, del sistema de Schopenhauer, la ética, la estética, ¿ya? Porque si bien este libro tiene como título la ontología materialista, la ontología, si bien es difícil y es cuestionable también hacer cortes, esto es epistemología, esto es ética, esto es... la ontología, podemos decirlo así, que si se desarrolla una ontología también tiene que estar operando, ejercitándose ciertos elementos, ciertos conceptos epistemológicos. Entonces, solamente esas dos partes, es decir, el libro 1 y el libro 2 del mundo como voluntad de representación, están siendo interpretados acá. Pero obviamente esa interpretación está al debe porque necesita del libro 3 y del libro 4 del mundo como voluntad de representación. Entonces, bueno, la invitación está hecha para la discusión de este texto y para finalizar estoy muy agradecido de la Fundación Gustavo Bueno, estoy muy agradecido también de Tomás por escribir un prólogo y generar una crítica que es fecunda para poder seguir analizando. Y también las palabras de Clara y también agradecimiento a ella por la colección del texto y etc. O sea, si hay algún problema en el texto, son míos, o sea, de mi incompetencia, porque Clara ha hecho lo mejor que ha podido hacer con el producto que había. Muchas gracias. Que falta don Tomás para hacer preguntas.